lo que es el adulto, ¿no? Habíamos quedado en desarrollar hoy la clase teórica y realizar el seminario con un grupo, ¿no? Entonces vamos a iniciar esta clase y si me permiten compartir, por favor, a ver un ratito, ¿ya? A ver, ¿me ayudan a ver si se ve la diapositiva? ¿La diapositiva? Sí, doctor. Muy bien, entonces vamos a empezar la clase. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre salud del adulto mayor, ¿no? Entonces, un problema o un tema relacionado con el envejecimiento, básicamente, y todas las implicancias que trae realmente este grupo de población, ¿no? Vamos a explicar la situación de salud del adulto y, lógicamente, vamos a integrar todos este análisis, ¿no? Para poder plantear alguna respuesta, ¿no? O alguna intervención del sistema de salud a las necesidades de este grupo de población. Vamos estableciendo algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de envejecimiento. ¿Qué cosa es el envejecimiento? El envejecimiento se entiende como un proceso gradual que se desarrolla durante el curso de vida y que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psicosociales y funcionales de varias consecuencias, las cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre la persona y su medio, ¿no? O sea, es todo un proceso donde se van a producir cambios, pero siempre relacionados. Lógicamente, estas interacciones que hay en nuestro organismo están relacionados con el entorno, ¿no? Con el medio en el cual nos desenvolvemos. El concepto de vejez viene a ser la construcción social de la última etapa del curso de vida, ¿no? Entendemos la vejez como la última etapa, que define la norma, las funciones y la responsabilidad que cabe esperar de una persona mayor, ¿no? Sabemos de que en esta etapa cambia, lógicamente, las funciones y las responsabilidades, ¿no? Y están dados precisamente esto por la etapa de vida que se está viviendo, ¿no? En este grupo. Hay un informe mundial del envejecimiento y salud, ese informe que se dio en el año 2015, donde se planteaba por qué envejecemos de manera diferente, ¿no? Porque sabemos de que todas las personas no tenemos como dicen, el mismo envejecimiento, ¿no? Las mismas condiciones y las mismas características, ¿no? Respecto a esta etapa de vida. ¿Y por qué envejecemos de manera diferente, ¿no? Una, por la herencia genética. Definitivamente la genética tiene mucho que ver con este proceso de envejecimiento. Asimismo, ¿dónde vivimos? ¿No? O sea, ¿dónde nos desenvolvemos? ¿Dónde nos desarrollamos? Y por ciclo vital también de vida, ¿no? ¿Cuáles son nuestras conductas que desarrollamos durante nuestra vida? Y también, ¿quiénes somos? ¿No? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo nos desenvolvemos o cómo nos desarrollamos a través de las diferentes etapas? Pero también hay un punto importante que tiene que ver con el envejecimiento, es respecto al acceso a los servicios de salud, ¿no? Hay un grupo de población importante que no tiene acceso a los servicios de salud y el envejecimiento realmente es diferente, ¿no? A los que tienen acceso, ¿no? El que tiene acceso generalmente llega a esta etapa más saludable, ¿no? Con menos discapacidades que las personas que tienen poco acceso, ¿no? Donde no ha habido un cuidado adecuado respecto a la salud de este grupo poblacional, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas que hay que tener en cuenta por la cual envejecemos en forma diferente, ¿no? Dentro de este informe se habló también del envejecimiento saludable, ¿no? El informe del 2015. Y se conceptualizó que era un proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar de la vejez, ¿no? Tratar de mantener esa capacidad para que las personas de este grupo etario puedan desarrollarse independientemente y
y poder valerse por sí mismo, ¿no? El término bienestar a que se refiere este concepto se considera en el sentido más amplio y abarca realmente cuestiones como la felicidad, ¿no? Y hemos hablado de lo que significa la felicidad dentro de lo que es el desarrollo de vida, la satisfacción y la plena realización, ¿no? Que estas personas realmente en esta etapa la tomen no como, digamos, una etapa en la cual hay un abandono, ¿no? Un abandono de estas personas, sino que realmente se les ayude a conseguir una plena realización en esta etapa de vida. Respecto a la capacidad funcional, también se estableció que la capacidad funcional comprende los atributos relacionados con la salud, no son atributos que permiten a una persona ser y hacer lo que es importante para ella. No es la capacidad funcional. Cuando se ve alterada la capacidad funcional, realmente hay muchas cosas que limitan al individuo poder realizarlas independientemente, ¿no? Hay una capacidad, dentro de esta capacidad funcional, hay una que es intrínseca a la persona, o sea, que está consigo misma esa capacidad funcional. Hay otras que dependen de las características del entorno, ¿no? Hemos dicho de que siempre hay una interacción entre la persona con el entorno y el entorno tiene que ver también con esta capacidad funcional. Las interacciones entre la persona, su capacidad intrínseca y las características del entorno, ¿no? Entonces, todo esto va a determinar cómo se va a desarrollar esta parte de la capacidad funcional en este grupo etario. ¿Y para qué es importante o por qué es importante la capacidad funcional, no? Uno es para satisfacer las necesidades básicas, ¿no? El poder desarrollar nuestras actividades nos permite realmente satisfacer estas necesidades básicas. Aprender, crecer y tomar decisiones también, ¿no? Cuando nuestra capacidad funcional se altera, a veces nos dificulta también la toma de decisiones. Nos volvemos personas dependientes de otras para este aspecto, ¿no? También nos permite crear y mantener relaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro desenvolvimiento dentro de un entorno, dentro de un ámbito social, estamos en condiciones de poder establecer relaciones entre las diferentes personas que conforman esos grupos. Poder movilizarse, ¿no? Personas de esta edad, a veces de que no pueden movilizarse solos y buscan ayuda para que puedan hacerlo, ¿no? Y también poder contribuir, lógicamente, que es lo que se quiere, ¿no? No se quiere que a esta edad ser una carga, sino que al contrario se pueda contribuir, ¿no? Esta es la capacidad intrínseca, o sea, existe una capacidad funcional y una capacidad intrínseca, ¿no? La capacidad intrínseca está relacionada con el constructo compuesto de todas las capacidades físicas y mentales, ¿no? Como pueden observar en esa gráfica, a las que un individuo cuenta. Son los dominios de la capacidad intrínseca, por ejemplo, la cognición, la movilidad, ¿no? El aspecto sensorial, la vitalidad y el aspecto psicológico, ¿no? O sea, todo eso constituye la capacidad intrínseca, ¿no? Y dentro de cada uno de estos componentes, lógicamente en la cognición, por ejemplo, está la memoria, ¿no? Está la inteligencia, está la resolución de problemas, ¿no? Porque muchas veces llegamos a esta etapa y no podemos a veces solucionar problemas que nos encontramos o que encontramos. La memoria comenzamos a olvidarnos ya, ¿no? De las cosas o de los conocimientos que vamos adquiriendo. Igual en la movilidad, ¿no? El balance, ¿no? A veces el equilibrio. Por eso es que hay caídas de estas personas, ¿no? Caídas frecuentes. La fuerza muscular va disminuyendo. Lo mismo que el equilibrio, ¿no? Lo cual mencionaba, ¿no? En el aspecto sensorial, por ejemplo, la visión, ¿no? Se ve alterada la visión. La audición también, ¿no? Personas mayores que usan ya audífonos, ¿no? Para poder mejorar el aspecto de la audición. Y en cuanto a la vitalidad, lógicamente se ve alterada por ya, pues, las funciones hormonales también se ven, en el caso de las mujeres y también de los hombres, se ven modificadas, ¿no? El metabolismo energético también. Por eso es que en personas de edad ustedes ven que comienzan a disminuir su peso, ¿no? Comienzan a disminuir el peso precisamente por este metabolismo energético alterado, ¿no?
Entonces, todos estos componentes son los que van a constituir lo que se refiere a la capacidad intrínseca, ¿no? A diferencia de la capacidad funcional, que se refiere a cómo desarrollar las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, miren, la capacidad funcional en los pacientes, en las personas de edad, vemos cómo evoluciona en cuanto a su capacidad funcional y su capacidad intrínseca. Lo de celeste, la capacidad funcional, y lo rojo, la capacidad intrínseca. Entonces, ¿cuál es la que se afecta principalmente, no? Y que va descendiendo cada vez más bruscamente, ¿no? Es la capacidad intrínseca, ¿no? De lo que hemos hablado, de lo que hemos estado hablando. La capacidad intrínseca es la que se ve más afectada, ¿no? En las diferentes etapas. En cambio, la capacidad funcional también va disminuyendo, pero en forma más lenta, ¿no? Por ejemplo, al comienzo, la capacidad funcional, ¿no? En las personas mayores, por ejemplo, se da es alta, ¿no? Es alta y estable porque generalmente son personas todavía que son sanas, robustas, ¿no? Y que persiguen un envejecimiento ideal. Pero conforme avanzan los años, miren cómo va disminuyendo la capacidad intrínseca, ¿no? Parten casi iguales, pero disminuye más rápido la capacidad intrínseca, ¿no? Las personas mayores ya comienzan a tener enfermedades crónicas, ¿no? También estos pacientes vuelven a ser, tienen riesgo, ¿no? Se vuelven personas frágiles para adquirir cualquier enfermedad que pudieran presentarse, ¿no? Presentan también un envejecimiento habitual, o sea, el que generalmente esperan que se presente ya, ¿no? Pero ya en la otra parte, en un 5% más o menos, ya la pérdida ya es considerable cuando sigue esta etapa, ¿no? Ya las personas mayores se vuelven dependientes, ¿no? Al final de la vida, ya prácticamente están en la última etapa. Y hay un envejecimiento patológico, ¿no? O sea, no es que la persona envejece y está sana, ¿no? Un gran porcentaje de esta población envejece, pero con patología, ¿no? Y también con demencia, ¿no? Referente al aspecto de la salud mental, que también se ve alterada en esta etapa de la vida, ¿no? Acá hemos visto lo que era siempre la pirámide poblacional, ¿no? En donde hay dos gráficos miren, comparen la del 1950 con la del 2020 y vean la parte superior donde están precisamente este grupo etario, ¿no? Donde se va ampliando, a diferencia del 50 que terminaba en una punta, ¿no? La mayor parte era población infantil, ¿no? Pero esos cambios, miren lo que está llevando y a una mayor supervivencia, ¿no? De este grupo poblacional. Estos son algunos datos de una encuesta, ¿no? Encuestas donde se determina, por ejemplo, que hay hogares con algún miembro adulto a mayor. O sea, un gran porcentaje de adultos tiene realmente algún miembro que es adulto o adulto mayor, ¿no? Por ejemplo, en esto, estadística al cuarto trimestre del año 2020, hablando hace poco tiempo, el 39% de los hogares del país tenía entre sus miembros al menos una persona de 60 años, no el 39%, casi el 40%. Tenía de 60 a más años, por lo menos una persona había ahí. Y en Lima Metropolitana, por ejemplo, la proporción de hogares con algún miembro, ¿no? Adulto o adulto mayor alcanza el 41.4%, ¿no? Entonces, en Lima es alto el porcentaje de hogares que tienen un adulto mayor, ¿no? Y los hogares del resto urbano con un adulto mayor registran el 35%, un poco menos, pero sin establecer mucha diferencia, ¿no? En tanto que en el área rural, el 44% de los hogares tienen una persona de este grupo etario, ¿no? O sea, en la parte rural encontramos más población de este grupo etario, ¿no? Un 44% aproximadamente, ¿no? A diferencia del área urbana, o sea, encontramos población de más edad en el área rural que en la costa, o en el área urbana, ¿no? Estos son hogares conducidos por adultos mayores, miren, ¿no? O sea, a pesar de las limitaciones que tienen en su capacidad funcional, en su capacidad intrínseca, todavía encontramos hogares que son conducidos por los adultos mayores, ¿no? Del total, por ejemplo, de hogares del país,
el 26% tiene como jefe de hogar a un adulto o adulta mayor, el 26%. Y según sexo existen más mujeres que hombres, adultos mayores, como cabeza de hogar, ¿no? O sea, las mujeres, miren, ¿no? Dentro de todos los adultos mayores que son cabeza de hogar, el mayor número son mujeres, ¿no? Por ejemplo, así del total de hogares que son conducidos por mujeres, el 27.7%, casi 28% son adultos mayores, ¿no? Y en el caso de los hogares con jefes hombres, el 25% son adultos mayores, ¿no? O sea, un gran porcentaje realmente, los jefes de familia son adultos mayores, ¿no? Entre 25 hasta 30% inclusive. Y esto resalta más en el área rural, ¿no? Donde el 43.3% de los hogares son conducidos por mujeres adultas mayores. En el caso de los hombres es el 27.4%, ¿no? O sea, en el área rural, las mujeres realmente son los que conducen los hogares, ¿no? Sobre todo mujeres, encontramos mujeres adultas mayores que realizan esta función, ¿no? De conducción en el hogar. En el área urbana, por ejemplo, las mujeres adultas mayores jefas de hogar representan el 24%, ¿no? Casi no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? En cambio, en el área rural sí existe una diferencia donde el mayor porcentaje son mujeres, ¿no? Las que conducen el hogar. Esta es otra gráfica que nos muestra los hogares y hogares jefaturados por adultos mayores según el área de residencia, ¿no? Que es lo que acabamos de ver, ¿no? A nivel nacional, por ejemplo, ¿no? Entre el 2019 y 2020 vemos que existe poca diferencia de los hombres que son, de los hogares, ¿no? Que son liderados o comandados por los hombres y por las mujeres, ¿no? Miren, por ejemplo, ahí, ¿no? En el 2019 era un mayor porcentaje de mujeres y en el 2020 de igual manera, pero disminuyó, ¿no? En algunos números, ¿no? Y en el área urbana, por ejemplo, en el área urbana, el hombre, la mujer, en algunos casos, y el hombre en otros, pero por ahí como que se la disputan, que dice, son las mujeres también las que lideran también el hogar, ¿no? Y en el área rural sí es más marcada la mujer. En el área rural sí vamos a encontrar mujeres que son jefes de hogar en un gran porcentaje, ¿no? A diferencia del área urbana. Ahí también la condición del alfabetismo, ¿no? Vemos de que a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? El analfabeto, ¿no? Tiene que ver también con lo que son el jefaturar, ¿no? El jefaturar estos hogares. Por ejemplo, en el trimestre de octubre, noviembre y diciembre del 2020, el 18% de la población de 60 y más años de edad no sabe leer y escribir, ¿no? O sea, un porcentaje casi del 20% no sabía leer y eran jefes de familia, ¿no? Esta situación es más elevada en las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres que lideran el hogar tienen un mayor porcentaje de personas que no saben leer ni escribir, ¿no? Y esto es más notorio, lógicamente, en el área rural, donde el 39, casi 40% de la población adultos mayores es analfabeta, ¿no? Casi el 40%, imagínense, es analfabeto, o sea, no sabe leer ni escribir, ¿no? Con una incidencia en el alfabetismo de 60%, miren, alfabetismo en el área rural, en los adultos mayores, nos referimos a este grupo de población que estamos atendiendo. O sea, un alto porcentaje de la población adulta mayor es analfabeta, ¿no? Entonces ya con eso, ¿qué espera, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos esperar del adulto mayor, digamos, cuando llega a esa etapa, ¿no? Si es analfabeto. Este es el acceso a programas sociales, a la pensión 65, que ustedes lo recuerdan bastante, ¿no? Los que tenían acceso a la pensión 65, y se ve que las mujeres generalmente son los que han tenido o tienen más acceso a estos programas sociales.
Los jefes de hogar beneficiarios del programa social Pensión 65, ¿no? Lo que hemos visto en el cuadro anterior, ¿no? En total, el 18.3% son beneficiados con Pensión 65. Pero el mayor porcentaje son las mujeres, miren, ¿no? Mientras las mujeres se beneficia el 20%, en los varones solamente el 16.9% se beneficia con eso de los programas sociales, ¿no? Es el déficit calórico, ¿no?, que se presenta en estos grupos de población. En Lima metropolitana, el resto urbano y el área rural, ¿no? Los porcentajes realmente en el cual nos dice que existe al menos una persona de 60 y más años con déficit calórico, ¿no? En los hogares, generalmente en estos hogares hay una persona con déficit calórico, pero adulto mayor, ¿no? Y este es más alto todavía en Lima metropolitana. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos aspectos para las políticas que se quieran establecer, ¿no? Políticas con algún problema de salud crónico, población. Vemos ahí, ¿no? A nivel nacional, tanto hombres como mujeres, las mujeres son los rojos, ¿no?, que tienen un problema de salud crónico. Miren, en mayor en mujeres, y los azules que son los varones, ¿no? Entonces, la población con algún problema de salud crónico se da más en mujeres. Esta es la afiliación a algún seguro de salud, ¿no? A nivel del total de la población adulta, de esta población adulta mayor de 60 y más años de edad, el 85.5% tiene algún seguro de salud, ¿no? Miren, es alto el número, ¿cierto?, que tengan un seguro de salud, sea público o sea privado. Destaca, por ejemplo, la cobertura de atención a algún seguro de salud de los residentes del área rural con 89%. Miren, antes era tan bajo el porcentaje de pacientes asegurados en el área rural y ahora cuánto se ha incrementado que llega casi a un 90%, ¿no?, de esa población que cuenta con algún seguro. Y luego se ubica Lima metropolitana con 86.9% y el resto urbano con 81.9%, ¿no? O sea, el área urbana es la que más se beneficia con esto de los seguros, ¿no? Y en lo que se refiere al MINSA, lógicamente, está relacionado con la situación de los pacientes, ¿no? Son los tipos de seguro, ¿no? Los de salud, el CIS, que tienen para tomar la población de acuerdo a lo que buscan, ¿no? Esta es afiliación al sistema de pensiones. Ahí está, ¿no? A la ONP, el 20%, ¿no? Es alto el porcentaje de que está todavía en la ONP. A la FP, el menos, pero ahorita con esto que sacan ya al final, ya las FP van a tener que dejar de ofrecer sus servicios, ¿no? Y ahí están los otros, la cédula viva y otros tipos de seguros que permiten que la población pueda contar con algún fondo, ¿no? Pero aún así la situación sigue siendo difícil. La discapacidad a nivel de la población, vemos cómo se presenta esta discapacidad, ¿no? Por ejemplo, en hombres es menor que en mujeres, pero sin que exista una variación muy drástica, ¿no? Muy amplia. Pero de todas maneras, la discapacidad en este grupo etario se da en mayor porcentaje, se da en mujeres, ¿no? Es según el tipo de discapacidad, ¿no?, de la población adulto mayor. Ahí podemos ver, ¿no?, la dificultad para un brazo y una pierna, que es el mayor porcentaje, y luego vienen otras ya, ¿no?, como la dificultad para ver, la dificultad para hablar, ¿no? A veces hay dificultad, ¿no?, para comenzar a hablar. La actividad económica, ¿no?, la población económicamente activa de este grupo de población, ¿eh?
vemos ahí, ¿no? Cuál es la capacidad o la actividad económica, ¿no? Los porcentajes dentro de estos grupos de población que están relacionados con la actividad económica, ¿no? Por ejemplo, los adultos mayores que están incluidos en la población económicamente activa representan el 50.5%, ¿no? O sea, esa población económicamente activa no es tan bajo, ¿no? Entonces, el 54.5% son personas, adultos mayores, que están todavía en condición de laborar, ¿no? Siendo mayor el porcentaje de hombres que de mujeres, ¿no? Aquí sí, el mayor porcentaje es de varones, ¿no? Con un 66% y las mujeres con un 43%. Los adultos mayores generalmente que no forman parte de la población económicamente activa representan el 45%, ¿no? El 45%, donde el porcentaje de mujeres es mayor que en hombres, ¿no? 23.4% porcentuales. Entonces, este también es un dato importante, ¿no? Un dato importante que nos permite ver la condición económica de esta población. La población adulta mayor por condición de actividad, miren, según el sexo, tenemos ahí en el año 2020, ¿no? El total, luego tenemos la otra parte, ¿no? Donde se representan tanto hombres como mujeres y se trata de establecer realmente, de establecer esa diferencia que puede existir entre hombres y mujeres respecto a los porcentajes, ¿no? Son acceso a los servicios básicos, ¿no? Al servicio de agua por red pública, es parecido al resto de la población, no hay ningún problema ahí, ¿no? Forma de eliminación discretas, no vemos que, según la tabla, un dato importante es de que un alto porcentaje precisamente de población elimina sus excretas no de la forma más adecuada, ¿no? Pero se ha visto algunas estrategias para poder controlar esta situación, ¿no? Pero todavía es bastante el trabajo que se tiene que hacer acá, ¿no? Este es el acceso a la energía eléctrica por red pública, ¿no? De los hogares que tienen como jefe a un adulto mayor, el 93.8% reside en una vivienda que cuenta con energía eléctrica, ¿no? O sea que cuando hay personas adultos mayores, el mayor porcentaje de establecimiento donde va a ir, ¿no? Esta parte de la energía eléctrica realmente es más en el área urbana que en el área rural, ¿no? Igual que los otros servicios también, pues, ¿no? Este es el gas, bueno, el gas para cocinar con alimentos también, ¿no? En las estadísticas nos proporcionaban el teléfono fijo, quienes contaban con teléfono fijo, porque el porcentaje es alto, ¿no? De esta población que contiene lo que cuenta con teléfono fijo. Teléfono celular, ¿quién no tiene ahorita un teléfono celular? Miren que este grupo de población cuenta con teléfonos celulares, ¿no? Y que son jefes del hogar, ¿no? Esta es la famosa televisión por cable, ¿no? Del total de ingresos que tiene como jefe un adulto mayor, solo el 35.8% reside en una vivienda, ¿no? Es bajo, ¿no? 35% solamente. Reside en una vivienda que tiene televisión por cable. Hay una gran diferencia entre el área urbana y el área rural. No siempre se ve esa diferencia, esas inequidades, ¿no? Y con porcentajes realmente bien marcados, ¿no? Bueno, vamos avanzando porque es bastante esto, ¿no? Uso de Internet también, ¿no? Tenemos el uso de Internet. Se ha incrementado también el uso de Internet. ¿Quién no usa Internet actualmente? Y también se ha visto incrementado, ¿no? Ahora, personas mayores y el COVID-19, ¿no?
sin duda hay que mencionar que las personas mayores son uno de los grupos más vulnerables en esta pandemia, ¿no? Recuerden ustedes cuando se dio la pandemia, a qué grupo poblacional cuidaban más, ¿no? Y era precisamente a esta población, ¿no? Eran uno de los más vulnerables en esta pandemia. Es una población donde la fragilidad, la inmunosenescencia, la multimorbilidad y la polifarmacia inciden directamente en la gravedad y aumento de mortalidad por infección, ¿no? Eso es lo que en algún momento mencionábamos sobre la resistencia antibacteriana, de que cuanto más antibióticos se usan, a veces dicen, no, es para matar todo de un solo golpe, dicen, no, pero eso sabemos de que está creando problemas directamente relacionados con este problema de resistencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, las instituciones de larga estancia, donde pueden realmente o porcentualmente, hay más personas mayores frágiles, ¿no? Son lugares de cuidado y mayor riesgo de contraer la enfermedad, ¿no? Entonces, con el COVID, lógicamente, se vio una mayor afectación de lo que era el adulto mayor, ¿no? Características del envejecimiento que aumentan la vulnerabilidad, ¿no? ¿Cuáles son estas? Los cambios fisiológicos, ¿no? Los cambios fisiológicos del sistema inmune y en general. La fragilidad, ¿no? La fragilidad lo hace más vulnerable a la persona. Las enfermedades crónicas no transmisibles. Y la polifarmacia, ¿no? Que significa, son pacientes con muchas enfermedades y cada especialista donde lo han llevado le da su medicación, ¿no? Y tratan de tomar lógicamente toda la medicación, ¿no? La inflamación crónica se ve asociada ya al envejecimiento, ¿no? El porcentaje de discapacidad aumenta igual que la malnutrición, ¿no? Entonces, son algunas características del envejecimiento y que van a hacer de que la persona se haga más vulnerable, ¿no? ¿Cuáles son las características del paciente anciano? ¿Qué características tienen estas personas? Generalmente es un paciente clásico, ¿no? Una enfermedad sin impacto sobre la función, sin secuelas funcionales, generalmente lleva a pensamientos o a la forma de pensar que debe ser cambiada, ¿no? El paciente moderno del siglo XXI generalmente se refiere a tener varias enfermedades crónicas, ¿no? El paciente moderno, ¿no? ¿Qué paciente adulto mayor que ustedes vean, que conozcan, que no presente más de una comorbilidad? Y entonces hay un impacto, ¿no?, sobre esta función definitivamente, ¿no? Con secuelas funcionales, productos de este funcionamiento que están ocasionando. Esos son los aspectos particulares de la atención del paciente adulto mayor. En primer lugar, hay que saber que son distintos. Todas las personas son distintas y por lo tanto no podemos tratarlos igual. Tienen otros tiempos, ¿no? Unos, digamos, nacen unos días antes, así pues, ¿no? O sea, son tiempos diferentes, ¿no? Viven tiempos diferentes. Hay variabilidad interindividual, ¿no? O sea, todas las personas no son iguales, son diferentes. Sus problemas son multifactoriales, ¿no? Hay que buscar cuáles son las causas de esos problemas y vamos a encontrar que son varias. Diferentes, pero son varias en cada uno de ellos. No tienen enfoque de tratamientos únicos. ¿Por qué? Porque el adulto mayor generalmente va a tomar muchos medicamentos, ¿no? Van a encontrarle, es una polifarmacia prácticamente. Y la forma de decisiones, ¿no?, es habitualmente por la construcción de jerarquías de problemas. Es la forma como toman, ¿no?, las decisiones. Y tener en cuenta siempre esto, que dice que más no es mejor, ¿no? O sea, muchas veces el tener más no nos ayuda a mejorar, ¿no?, algunas situaciones que podamos tener. Ahora, hay algunas interrogantes, ¿no?, que se plantean dentro de todo esto, ¿no? Que dice una, por ejemplo, dice, ¿por qué envejecemos, no? ¿Cómo envejecemos? ¿Cómo queremos envejecer, no? ¿Nosotros qué queremos?
que se dé nuestro envejecimiento y qué tenemos que hacer para lograrlo, ¿no? En base a esas interrogantes. Este es un modelo ecológico de los determinantes, ¿no? Del envejecimiento y la salud, ¿no? Así como hemos determinado con los determinantes de salud, también hay un modelo para los determinantes del envejecimiento, ¿no? Por ejemplo, está dentro de todo esto, está el comportamiento, está el entorno social, que mucho tiene que ver el entorno social con la parte del envejecimiento, la biología, ¿no? La biología de cada persona, ¿no? Cómo es para tener en cuenta en su desarrollo, ¿no? Y también el entorno físico, ¿no? El entorno físico es importante. Aspectos demográficos que sustentan la base del conocimiento, ¿no? Son algunos datos que nos muestran, ¿no? Según ven ustedes ahí, el 30, en Argentina, por ejemplo, el 30 es la población sana, ¿no? Pero ese era anteriormente, ahora parece que estos datos se van volviendo mucho más negativos en estos grupos poblacionales, ¿no? Estos son algunos conceptos fisiológicos que sustentan la base del conocimiento. Y los conceptos clínicos que sustentan la base, dentro de eso tenemos, por ejemplo, los cambios fisiológicos que están asociados a la edad, lógicamente, ¿no? La presencia de fragilidad, ustedes saben que conforme se llega a esta edad, la persona se va volviendo más frágil, ¿no? Frágil significa que se hace más susceptible a poder adquirir algún daño, ¿no? O alguna enfermedad, ¿no? Aparecen nuevos síndromes geriátricos en base a sus sintomatologías que presentan o a sus signos. Aparecen nuevos tratamientos, nuevos esquemas para poder tratar personas o patologías que anteriormente no se daban en este grupo poblacional, ¿no? Entonces hay que ir buscando todo eso, ¿no? Hay discapacidad, hay polifarmacia, las comorbilidades son frecuentes, está tranquilo y aparece, se reagudiza una de las enfermedades que tiene, mejora esa, se vuelve a reagudizar la otra y así, ¿no? Porque son pacientes con eh, varias, eh, varias comorbilidades que presentan, ¿no? Dice, me han vacunado contra la polio y la papera, la varicela, la tos ferina y el sarampión. Luego me caí por las escaleras, ¿no? Entonces esto dice, ¿no? Entonces, ¿para qué me vacunaron, no? Si me podía matar cualquier cosa, ¿no? En la vida, ¿no? Este paciente bien vacunado, bien protegido, y se cae por las escaleras, ¿no? Con las consecuencias que trae, lógicamente, esa caída, ¿no? El paciente del siglo XXI, ¿no? Paciente del siglo XXI. Es el concepto de fragilidad, ¿no? Es un síndrome de debilidad, fatiga y declinación de la actividad física que puede ser gatillado por cambios hormonales, ¿no? Inflamatorios o estado de enfermedad, un estado de enfermedad crónica, por ejemplo, ¿no? Estas son unas estadísticas de México, ¿no? Y en los cuales se ven algunas tasas de mortalidad en adultos mayores, ¿no? Miren ustedes la parte ploma, ¿no? Prácticamente que es una mortalidad importante en este grupo etario. Ahora, vamos a ver algunas diapositivas. Ahora, en el adulto mayor es importante la inmunización, ¿cierto? La inmunización que tenga que realizarse porque también protege de enfermedades. Pero en el adulto mayor, a diferencia de los niños, no es evitar la enfermedad, ¿no? En los niños cuando lo vacunan, ¿para qué vacunan a un niño? Para evitar la enfermedad, pero en el adulto mayor no es para evitar la enfermedad, es para prevenir la severidad de la enfermedad, ¿no? Recuerdan que, por ejemplo, en la del COVID, decían, vamos a vacunar en primer lugar al adulto mayor, que es el grupo de riesgo, el grupo vulnerable, pero no para evitar que enferme, pueden enfermar, pero su severidad de la infección va a ser mucho menor,
¿no? Por eso es que la mortalidad disminuyó, ¿no? Pacientes vacunados actualmente que pueden hacer la infección, pero la mortalidad definitivamente disminuyó, ¿no? También disminuyó el riesgo de hospitalizaciones y muertes, ¿no? La vacunación puede disminuir esto, los riesgos de hospitalización. Disminuir las exacerbaciones de enfermedades crónicas y disminuir el declive funcional, ¿no? Y también tiene acción la vacunación sobre la fragilidad. Bueno, estos son algunos aspectos de los objetivos que se mencionan. Vi acá el esquema de vacunación del adulto mayor, con algunos conceptos de vacunas, ¿no? Lo que significa una vacuna y qué es una vacuna, ¿no? Qué es lo que se administra, ¿no? Qué es lo que se administra en cada vacuna y cómo es que protege cada una de ellas. Características fundamentales de la vacuna, ¿no? La inmunogenicidad, que es la capacidad para inducir una respuesta inmunitaria y detectar. Ustedes saben que las vacunas que inducen a una respuesta inmunitaria, ¿no? Muchas veces de larga duración, protegen, ¿no? Por esa misma respuesta inmunitaria. También la estabilidad, ¿no? Resistencia a la degradación física para que mantengan esa inmunogenicidad. Y la eficacia también, ¿no? Que es el resultado cuando la vacuna se aplica en condiciones ideales. Entonces, esas son algunas características que deben tener las vacunas y que deben de aplicarse para tenerlas en cuenta. Su efectividad también es importante, ¿no? La efectividad viene a ser el resultado cuando la vacuna se aplica en condiciones reales, ¿no? Viene a ser ese resultado. Una vacuna es efectiva realmente cuando se aplica en condiciones reales. Y la eficiencia es la relación entre la efectividad vacunal y los recursos movilizados, ¿no? Para el desarrollo del programa de vacunación. Esa es la eficiencia, ¿no? Cuando se movilizan todos los recursos y con la aplicación de la vacuna se consiguen resultados que muchas veces hemos mejorado, ¿no? Algunos indicadores de salud. Estos son mitos y barreras de las vacunas en las personas adulto mayor que se dan, ¿no? Por ejemplo, dentro de las barreras está que el personal de salud no es sensibilizado, ¿no? Para poder aplicar las vacunas a un adulto mayor. No está capacitado en el tema, ¿no? A veces el adulto mayor pregunta o el familiar pregunta y el personal de salud no está capacitado para dar respuestas, ¿no? Aspectos relacionados con la vacuna. Y no está educado en el tema. Y los mitos que dice que las mejores condiciones de higiene y saneamiento harán desaparecer las enfermedades, ¿no? Algunos dicen, ¿para qué vacunas, no? Mejorar el saneamiento, mejorar la higiene y las enfermedades van a desaparecer, ¿no? También que las vacunas, otro de los mitos que conlleva efectos secundarios, nocivos. Las vacunas te van a hacer daño, dice, ¿no? Te van a producir esto, igual que con lo del COVID que ha habido, ¿no? Que muchos comenzaron a hacer una campaña negativa contra la vacuna del COVID porque en el futuro se iban a presentar muchas secuelas de la aplicación de estas vacunas. O también se dice que la aplicación puede ser mortal, ¿no? O sea, te aplica la vacuna y te mueres al poco tiempo, ¿no? De la vacuna que cuando salió una información de que todo lo que se habían vacunado con la tercera dosis iban a morir dentro de 3 años, pero algo así salió. Entonces ya la gente comienza a tener temor, ¿no? Y ya no se aplica la vacuna. Por esos mitos que existen, ¿no? Las enfermedades prevenibles mediante vacunación están casi erradicadas en mi país, pero... Y por lo tanto dicen, ya para qué me voy a vacunar, ¿no? Si están erradicadas. Pero muchas veces no es así, ¿no? Miren la polio, ¿no? Hay casos ahorita, ¿no? Que están presentando. Falta de política de salud, inmunización en adultos mayores y falta de difusión sobre el tema. Difusión es importante, ¿no? La parte educativa. Esta es vacunación contra la influenza que se aplica hasta ahora actualmente. La vacunación de rutina en personas de 6 meses o más es una dosis anual, ¿no? Entonces son diferentes tipos de vacunas. La vacunación neumocóxica, edad entre los 65 años o más también es una dosis con este tipo de vacuna y que debería ser aplicada, pues, ¿no? Y
y administrada a todo este grupo de población. Esta es la vacunación rutinaria del tétanos, la difteria y la tosferina, como le dicen, la triple, ¿no? La vacuna triple constituida por esa vacunación. Vacunación contra el herpes zóster, ustedes han visto cuando aparecen las ampollas, aparece en la parte rojiza el herpes y la secuela que deja es el dolor, pues, ¿no? Por afectación del nervio, ¿no? Es bastante doloroso. Entonces, esto llegó también a que se pueda desarrollar una vacuna, ¿no? Que contra el herpes zóster, ¿no? Y que muchas veces está ya siendo aplicada. Son la edad de aplicación y donde se puede conseguir los mejores efectos, ¿no? En situaciones especiales, por ejemplo, en condiciones graves de inmunodepresión, incluida la infección por VIH, ¿no? Entonces, hay medicamentos que están contraindicados, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere al VIH, el uso de algunos antirretrovirales. Entonces ahí hablamos de la capacidad funcional, del plan de salud precisamente para mejorar esta capacidad funcional y la intervención que debe tener como parte central, que debe ser una intervención armonizada. Desde la atención integrada para adultos mayores existe una norma técnica donde plantea precisamente cómo debe ser esta atención integral en este grupo de población, ¿no? Algunos cuando dicen están en los establecimientos de salud y a las consultas van personas mayores, ¿no? Van personas mayores y dicen, la consulta demora porque son pacientes de edad avanzada los que vienen a atenderse, ¿no? Pero es población, lógicamente, que tenemos que atenderla de acuerdo a su requerimiento que tiene. Ya para ir concluyendo un poco, ¿no? Los obstáculos en lo que es atención primaria que también se da, ¿no? Dentro de esto, uno de los obstáculos principales en lo que es atención primaria está la organización de los servicios de salud, ¿no? Las principales actividades, ¿no? El proceso de atención también, que es obsoleta, seguimos manejando el mismo proceso de atención y que muchas veces lleva a que todos los pacientes no sean atendidos de la mejor manera. Necesidades de salud no determinadas, los recursos humanos que muchas veces son escasos, falta de insumos y la estructura o infraestructura que no es la más adecuada. Y también algunos componentes funcionales, ¿no? Principales funciones en torno a los servicios de atención de salud, ¿no? Acá tenemos, respecto sobre todo a lo que es la atención primaria, los componentes funcionales que permiten que esta atención sea mejor o que no sea la más adecuada, ¿no? ¿Y qué debe ofrecer la atención primaria? Miren, acá nomás se resumen algunos aspectos, ¿no? Debe ofrecer atención centrada en la persona. Responder a las necesidades tal como los individuos las perciben, ¿no? Responder a esas necesidades. Asimismo, involucrar a la persona en la toma de decisiones. O sea, no solamente esperar que el personal de salud le resuelva sus problemas, sino que también debe participar en la toma de decisiones, ¿no? El brindar una atención integral, que eso ya está establecido para todos los grupos etarios, la atención integral que debe ofrecerse por ciclo de vida, ¿no? No olvidar siempre las actividades de prevención y promoción de la salud que deben de realizarse en todas estas actividades integrales que se desarrollan, ¿no? Y enfocarse en la morbilidad y no en guías para enfermedades aisladas, ¿no? Las guías que ustedes ven a veces es guía para insuficiencia cardíaca, guía para pancreatitis, guía para cirrosis, pero los pacientes no llegan con patologías aisladas, llegan con varias patologías. Por lo tanto, la atención debe enfocarse precisamente en resolver esos problemas de multimorbilidad, o sea, que hay varias morbilidades. Hay que considerar el entorno de la persona, hay que ver dónde vive la persona, cómo es su ambiente, ¿no? Cómo es su entorno. Cuidar el final de la vida, integrar información y integrar los servicios para poder brindar esta atención, ¿no? Este es el proceso de atención interinstitucional
en relación de la unidad con el resto de la red asistencial, ¿no? Donde se establecen precisamente los niveles de atención y también lo que es referencia y contrarreferencia, ¿no? Que este es uno de los aspectos que muchos fallan. Acá, al menos en nuestra región, no funciona el referencia y contrarreferencia por diferentes factores. Se quiere referir a un paciente, a veces no hay cama, se quiere referir a un paciente, no lo quiere recibir, y siempre el problema se va a presentar. Y mientras no se cambie el sistema de salud y mientras no se reorganice esta referencia y contrarreferencia, los pacientes son los que van a seguir sufriendo las consecuencias de esta mala organización de la referencia y contrarreferencia. Tener en mente, ¿no?, de que el incremento proporcional de personas de 60 años y más se está dando, ¿no? Cada vez aumenta más este grupo poblacional. Debemos movernos de morbilidad a necesidad de atención y funcionalidad. O sea, ver cuáles son las necesidades, ¿no? No en base a los cuadros de morbilidad, claro que nos pueden servir como referencia, ¿no?, de estadística, pero tenemos que nosotros actuar de acuerdo a las necesidades que tiene la población, identificar sus necesidades y trabajar en base a eso, ¿no? Y hay más que solo morbilidad, ¿no? El paciente no solamente de este grupo etario llega con alguna enfermedad, sino que también llega con fragilidad y llega con discapacidades, ¿no? Y por lo tanto hay que enfocarnos no solamente a la morbilidad, a la enfermedad, sino también a estos otros factores que lo hacen más vulnerable a la persona. Y también la soledad, el aislamiento, que es alto, ¿no?, la prevalencia en este grupo poblacional, ¿no? Además de recordar que multimorbilidad, fragilidad y discapacidad conducen a dependencia, ¿no? O sea, todo esto va a llevar a que las personas adultas mayores sean dependientes. Y el envejecimiento, lógicamente, es una experiencia individual. Todos no son iguales, todos no envejecen iguales, eso ya lo hemos visto, ¿no? Es una experiencia individual, es una experiencia de cómo cada uno ha llegado a esta etapa de vida. Muy jóvenes, un tema muy amplio, demasiado amplio, pero que hemos tratado de tocar algunos puntos que les pueda servir a ustedes para poder entender lo que es el envejecimiento, ¿no? El envejecimiento y cuál es la situación de salud realmente de la población adulto mayor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran ustedes preguntar? Nada.